Bueno, el artículo primero de la Declaración Universal establece que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Este artículo lo relaciono bastante con el artículo primero constitucional, que establece que todas las personas gozaremos de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. El artículo número 2 de la Declaración es muy similar al primero. Establece que toda persona tiene los derechos y libertades de la Declaración sin distinción alguna, ya sea de raza, color, idioma, religión, sexo, origen social. Por su parte, en la Constitución me encontré en el artículo primero, párrafo quinto, muy similar, que dice que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, idioma, religión, sexo. Pasando al artículo número 3, nos menciona 3 derechos fundamentales. Nos dice que toda persona tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y en nuestra Constitución estos derechos sí se mencionan en diversos artículos. Por mencionarles el artículo primero, párrafo tercero, nos dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger y garantizar nuestros derechos humanos. Entonces, básicamente este artículo nos está hablando sobre la seguridad, ¿no? Que el Estado debe garantizar nuestra seguridad y además si se llega a violar, no sé, si llegan a violar uno de nuestros derechos, el Estado es el que se va a encargar de las sanciones. Pasando al artículo número 4, nos habla sobre la esclavitud. Establece que nadie estará sometido a ella. Recalca que están prohibidas en todas sus formas. Por su parte, el artículo primero, párrafo cuarto constitucional, de igual manera, establece que está prohibida la esclavitud y además que todos los esclavos que entren al territorio nacional por el simple hecho de haber entrado alcanzarán su libertad y la protección de las leyes. Artículo número 5 habla de la tortura. Nadie será sometido a torturas, ni penas o tratos crueles. Por su parte, la Constitución, en el artículo 22, párrafo 1, establece algo muy similar, que quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, azotes, los palos, infamia y cualesquiera otras penas. Pasando al artículo número 6, nos habla de que todas las personas tenemos el derecho al reconocimiento de nuestra personalidad jurídica. Y el único artículo que encontré como similar es el artículo 29, párrafo 3 constitucional, que dice que en los decretos que se expidan, es decir, cuando se le juzgue a una persona, no se le podrá suspender el ejercicio del derecho del reconocimiento de su personalidad jurídica. Y no solo menciona ese derecho, sino otros derechos fundamentales que no pueden restringirse su ejercicio. Pasando al artículo número 7, derechos sobre la igualdad, nos dice que todos son iguales ante la ley y en nuestra Constitución viene esto explícitamente en el artículo 4, párrafo primero, donde dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Pasando con el artículo número 8, establece que toda persona tiene el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que amparen contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Este artículo lo relaciono mucho con el primero constitucional, párrafo tercero, que ya lo mencioné anteriormente, pero dice que todas las autoridades tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos. Pasando al artículo número 9, establece la declaración que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado. Yéndonos a la Constitución, el artículo número 14, párrafo segundo, dice que nadie puede ser privado de su libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales. El artículo número 10 establece que toda persona tiene el derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Podemos encontrar algo muy similar en la Constitución. En el artículo 17, párrafo segundo, establece que toda persona tiene el derecho a que se les administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos que fijen las leyes. Y además, su servicio es gratuito. En consecuencia, quedan prohibidas las costas judiciales. Pasando al artículo número 11, habla de que las personas acusadas de delitos tienen el derecho de presumir su inocencia, esto siempre y cuando pues no se haya declarado culpable. En el mismo artículo hay un segundo punto que establece que nadie podrá ser condenado por actos o omisiones que en el momento que se cometieron pues no fueron delictivos y tampoco se impondrán penas más graves que las aplicables en el momento que se cometió. Yéndonos a la Constitución, tenemos en el artículo número 20, apartado B, una lista donde se mencionan los derechos
de toda persona imputada. La fracción primera dice que se presuma su inocencia mientras no se declare culpable. Esto es justo lo que les mencioné al principio del artículo de la declaración. Referente a la última parte, dice que no se podrá imponer una pena más grave que la aplicable en el momento que se cometió el delito. Tenemos en el artículo 14, párrafo primero, que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Pasando al artículo número 12 de la declaración, dice que nadie podrá ser objeto de injerencias en su vida privada, en su familia, su domicilio o correspondencia. Tenemos un artículo muy similar en la Constitución, que es el artículo 16, párrafo primero, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Sin embargo, esto puede ser posible con el mandamiento de una autoridad competente. Pasando al artículo número 13, establece que todos tenemos el derecho a circular libremente y elegir nuestra residencia. En nuestra Constitución hay un artículo casi idéntico, que viene siendo el artículo 11, párrafo primero. Dice que toda persona tiene el derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por el territorio, incluso mudarse de residencia. Pasando al artículo número 14, dice que toda persona tiene derecho a buscar asilo. Y en nuestra Constitución, el artículo 11, párrafo segundo, dice prácticamente lo mismo. El artículo número 15 nos habla de la nacionalidad. Todos tenemos derecho a una nacionalidad y que no se podrá privar de esta arbitrariamente, ni tampoco del derecho a cambiar de nacionalidad. En nuestra Constitución se habla de la nacionalidad en el artículo 30. Empieza diciendo el artículo que hay dos tipos de nacionalidad: se puede adquirir por nacimiento o por naturalización, y seguidamente se enlista a quienes se consideran mexicanos por nacimiento y por naturalización. Pasando al artículo número 16, nos habla de la familia. Nos dice que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen el derecho de formar una familia. Y un artículo similar en nuestra Constitución viene siendo el artículo 4, párrafo 2, que dice que toda persona tiene el derecho a elegir de manera responsable y consciente sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. El artículo número 17 establece que todos tenemos el derecho a la propiedad individual y colectivamente. Un artículo de la Constitución que puede encontrar similar viene siendo el artículo 14, párrafo segundo, que establece que nadie podrá ser privado de sus propiedades. Pasando al artículo 18, este nos habla de que todas las personas tenemos el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y en nuestra Constitución nos dice igual, como tal, el artículo 24, que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones, de conciencia y de religión. Esto incluye también el asistir a ceremonias y cultos, siempre y cuando no constituyan un delito o falta. El artículo número 19 nos habla de la libertad de opinión y de expresión. Esto incluye el no ser molestado por nuestras opiniones, el poder difundir información, ideas, intereses sin perjuicio alguno. En nuestra Constitución, el artículo similar que encontré fue el artículo 7, párrafo primero. Dice que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas por cualquier medio. El artículo 20 nos habla del derecho a la libertad de reunión y asociaciones pacíficas, y el artículo número 9 constitucional dice que no se podrá coartar el derecho a reunirse o asociarse pacíficamente con objeto lícito. El artículo número 21 habla más que nada sobre que todos tenemos derecho a participar en el gobierno del país mediante elecciones, la voluntad del pueblo, vaya. Y en el artículo 35 constitucional se mencionan los derechos de la ciudadanía, y en la fracción primera nos habla del derecho a votar en las elecciones populares. El artículo 22 nos dice que toda persona tiene el derecho a la seguridad social. En nuestra Constitución, el artículo 4, párrafo 4, habla de que todas las personas tenemos el derecho a la protección de la salud, que esto viene siendo la seguridad social. El artículo número 23 nos habla del trabajo. Todos tenemos derecho al trabajo, a elegir libremente. Tenemos derecho a una remuneración equitativa. En nuestra Constitución se habla del trabajo. En el artículo 123 dice que todas las personas tenemos el derecho al trabajo, a un trabajo digno y socialmente útil. En el artículo número 24 de la Declaración se habla del descanso, que todos tenemos este derecho, de vacaciones pagadas, disfrute del tiempo libre, etc. De igual manera, en nuestra Constitución se habla del descanso en el mismo artículo 123, el apartado A, fracción cuarta.
dice que por cada 6 días de trabajo se descansará uno. En el artículo 25 de la Declaración se habla sobre el derecho a un nivel de vida adecuado. En nuestra Constitución se habla de la alimentación, artículo 4, párrafo 3, dice que todos tenemos el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En el mismo artículo, en el párrafo 4, también habla del derecho a la protección de la salud. De igual manera, en el mismo artículo 25 constitucional, en la fracción sexta, habla de la vivienda. Todos tenemos el derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa. El artículo número 26 de la Declaración habla sobre la educación, que todos tenemos derecho al acceso de la educación y que esta debe ser gratuita, a menos en lo concerniente lo estipulado en las leyes. En nuestra Constitución se habla de la educación en el artículo 3, dice que efectivamente toda persona tiene derecho a la educación. El artículo 27 de la Declaración habla más de la cultura, que todos tenemos derecho a formar parte de la cultura de nuestra comunidad, a gozar de las artes y también participar en el progreso científico. En nuestra Constitución se habla del derecho a la cultura. En el artículo 4, párrafo 12, dice que todos tenemos derecho al acceso de la cultura. En el artículo 28 se habla de que todas las personas tienen el derecho a que se establezca un orden social e internacional, esto con el fin de que los derechos y las libertades escritas en la Declaración se hagan plenamente efectivos. Yo supongo que tiene mucha relación el artículo 1 constitucional, el primer párrafo, que dice que todas las autoridades se encargarán de proteger y garantizar nuestros derechos. El artículo 29 de la Declaración habla más sobre que todas las personas tenemos deberes dentro de nuestra comunidad. Además menciona que todas las personas estaremos sujetas solamente a las limitaciones establecidas por la ley. Esto con el fin de asegurar el respeto de los derechos y libertades de las demás personas. El artículo número 30 habla de que nada establecido en la Declaración puede utilizarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado. Y finalmente, en el artículo 30 se habla de que nada establecido en esta declaración puede usarse para realizar actos tendientes a la supresión de los derechos y las libertades establecidas en esta declaración. Eso fue todo, muchas gracias.